gustaría que este encuentro fuera una oportunidad para ahondar profundamente en el sentido de las Escrituras Sagradas, porque al mismo tiempo ahondar en aquello es ahondar también en uno mismo. No tiene sentido encontrar un significado nuevo en los evangelios si no hay un significado nuevo en mí misma y en la vida, ¿no? Roberto era un hombre de conocimiento. Cuando digo que era un hombre de conocimiento, no estoy diciendo que sea un hombre de muchos conocimientos, que también, sino que era un hombre que había integrado en su vida esa verdad que buscaba, nada más, ¿no? Los evangelios que todos conocemos de nuestra tradición cristiana tienen muchas lecturas. Hay una lectura más superficial y una lectura más profunda, más oculta. Una interpretación más literal y otra interpretación que se presta a encontrar y descubrir muchos misterios. El Evangelio de Tomás que él describe no tiene más que una lectura, como lo ha dicho Javier. Y por eso es más complicado acceder a él. Pero constantemente él nos remite a los textos que ya conocemos, con los que estamos familiarizados. Y eso es una ayuda muy grande, porque arroja una luz que antes no veíamos. Y esto es fundamental. Yo voy a dar muy pocas nociones sobre el hombre templo de Dios vivo. Solamente quiero mencionar 3 de los dichos. Y después de esos 3 dichos, quisiera irme a aquellos evangelios que conocemos, que queremos, que amamos, para ver que muchas cosas han sido como enmarcadas de tal modo que ya no podemos salirnos de una comprensión, de la comprensión repetida y repetida 1000 veces de eso, ¿no? Yo he visto muchos libros que están tratando el tema cristiano, el tema de los evangelios, desde una perspectiva distinta, y son muy hermosos, muy bonitos. Pero encuentro una diferencia con el libro de Roberto. Encuentro una diferencia sustancial. Mientras que estos libros que interpretan parábolas, dichos de Jesús, la enseñanza, y hacen una interpretación mucho más profunda, resulta que Roberto lo que hace cuando va a iluminar los textos ya conocidos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, cuando va allí, lo que está viendo, lo que está descubriendo, es nuestra propia evolución. Es decir, que los evangelios para él no son solamente la historia que pasó allí en Jerusalén, la vida de Jesús, sus hechos, sus milagros o su muerte, todo aquello, sino que él ve en esos relatos la propia historia del hombre, es decir, el proceso que el hombre sigue desde que comienza su investigación en busca de algo más
en un anhelo más profundo hasta su final. Y todos los datos van conduciendo a eso. Y en todos los datos uno se va reflejando en todo eso. Uno siente que efectivamente ha pasado por eso. Esa es la diferencia que yo veo entre los textos muy buenos, estupendos, que uno puede encontrar, y el relato de Roberto, que es como el ejemplo tuyo, de tu propia vida, de tu propia experiencia. No es una historia aparte. Está hablando de lo que está ocurriendo al hombre que busca en sí mismo esa realidad última, que en el cristianismo se llama Cristo, Cristo interno, y en otras tradiciones, pues el yo soy, el Buda, lo que quiera que sea. Bueno, son 3 logion muy breves. Y también quiero hacer un comentario, perdonar la voz porque la tengo ya muy rota a los años. Es el primer logion, el primer dicho, el segundo dicho y el tercer dicho. Y en ellos yo veo que hay un anuncio, una invitación y una promesa. El logion número 1 del templo de Dios vivo de Roberto dice: el que encuentre interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Roberto decía, porque el que encuentra la vida no puede morir. Y Jesús decía en nuestros evangelios, canónicos, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Naturalmente está hablando de la vida de la vida. Nuestra pequeña vida es todo lo cotidiano, y esa vida a veces se vuelve tan exigente, con tantas preocupaciones, con tantas historias que la rodean, que esa pequeña vida está ocultando una vida invisible, una vida que está detrás, y que es la que da aliento a esa pequeña vida que es la nuestra, la que nuestros sentidos recogen, la que estamos viviendo. Cuando se habla de interpretación de estas palabras, no se está hablando de una actividad mental solamente. No es actividad mental, es otra cosa. Roberto hablaba de que si no hay intersticios de silencio en nuestra vida, no es posible alcanzar la verdad. Como que las muchas palabras, ¿no?, los muchos conocimientos, las muchas historias, todo eso de alguna forma tiene que detenerse para permitir que algo le llegue a la mente de otro lugar, que la mente sea iluminada desde otro lugar. En Occidente no tenemos más que una palabra para mente. Mente es mente, nada más. Los advaitas hablan de la buddhi como una mente superior y habla de manas como una mente más racional o la memoria. Bueno, de eso no me acuerdo bien, ¿no? Leer esto, de alguna forma, significa abrirse a un conocimiento que puede ser transformador
Y yo así lo siento. Y creo que como yo, pues mucha gente con la que hablo y con la que comparto esto, lo ha vivido así. Si una lectura se hace con esa apertura, con una apertura de corazón y con una búsqueda real, no puede haber otra cosa más que transformación. En el sentido en que ese conocimiento y el ser irían juntos. O como decía alguien que conozco, cuando tú eres las palabras que pronuncias. Yo soy las palabras que digo. No por una parte están mis conocimientos y por otra parte están mis historias. Bueno, ese sería el primer logion. El segundo logion dice, y esto recordará enseguida las cosas que habéis leído en los otros evangelios. Jesús ha dicho, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Cuando encuentre, quedará estupefacto. Y una vez estupefacto, se maravillará y reinará sobre el todo. Bueno, recordaréis las frases del Evangelio como buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero también es verdad que el Cristo decía justo lo que había que pedir, ¿no? Es decir, pedid el reino, que lo demás se os dará por añadidura. El hombre, en su ansia por ser feliz aquí, lo que busca es satisfacer todos sus anhelos personales, mundanos. La estupefacción, cuando uno empieza esta lectura comprendiendo lo que ahí se está indicando, y realmente Roberto arroja una luz sobre cada palabra. La estupefacción es un momento en que se detiene la mente. Hay una paralización de la mente. Y ahí es como una ranura por donde uno puede ver algo nunca visto, por donde uno se puede acercar al misterio. Y en ese momento viene el maravillamiento. Pero de ese maravillamiento soy yo parte. No es un maravillamiento que esté lejos de mí, aparte de mí, sino que en ese maravillamiento está mi vida, está todo mi ser y todo mi recreo, ¿no? Y esa es la belleza que estamos buscando. Y por fin el tercer logion dice, son palabras de Jesús. Si los que os guían os dicen, he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán. Si os dicen que está en el mar, entonces os aventajarán los peces. El reino está dentro y fuera de vosotros. Y dice Roberto, el reino está dentro porque es uno mismo. Y el reino está fuera porque es eso. Y a continuación dice, este es el logion más largo. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos.
y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no llegáis a conoceros, estaréis en la pobreza. Seréis la pobreza. Son palabras muy fuertes. Siempre se ha dicho, se ha hablado del dulce Jesús, ¿no? Y a mí me parece, y todos los que nos hemos acercado realmente a los evangelios, con un ánimo crítico casi, ¿no? Vemos una fuerza y un poder que no pertenece a la dulzura precisamente, ¿no? Sino que es una determinación profundísima la que te lleva allí, ¿no? Jesús dice al principio, a su comienzo, convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Y dice Roberto, tan cerca que es uno mismo, que es ahí donde tienes que buscar, ¿no? Bueno, pues de estos tres logion yo me voy a pasar a lo que conocemos. Y también al principio, esto está en el principio, y de lo que yo voy a hablar de nuestros evangelios es también el principio. Creo que menos Marcos, Mateo, Lucas y Juan está hablando del nacimiento. Bueno, Juan habla del nacimiento de la luz, de que la luz es la vida, todo eso. Pero Mateo y Lucas sí hablan al comienzo de una virgen a la que un ángel le anuncia que va a tener un hijo del Altísimo. Si miramos esto en profundidad, nos tenemos que dar cuenta que solamente un corazón virginal, un corazón puro, puede dejar nacer en él esa luz, esa verdad, ese Cristo interno. Se necesita esa pureza del centro emocional, esa pureza de corazón. Hay un elemento que está muy marginal, pero que a mí me gustaría hablar de él, que es de la figura de José. Por una parte, estamos viendo en María una función, la función emocional, un corazón que se tiene que purificar. Pero en José, a lo mejor, podemos ver la actividad de la mente. La mente, primero, cuando escucha hablar de algo que sus sentidos no recogen, porque no lo ve, porque no entra en su cabeza, lo niega. Ese es el trabajo que hace primero José. José niega que eso sea posible y además rechaza a la mujer. Rechaza lo que el corazón está diciendo. Hasta que en un momento le llega la inspiración. Aparecen muchos ángeles a lo largo de las escrituras, ¿no? Y estos ángeles no quieren decir nada más que la inspiración, que en un momento el hombre puede recibir de lo alto, si es que se prepara para ello. Y José se preparó para ello y vio que aquello que estaba pasando estaba más allá de su comprensión, que no podía cogerlo, que no podía encarcelarlo en su mente y convertirlo en un pensamiento más. Y ahí se queda nada más la mente como cuidadora de aquello que va a suceder, sin molestar, sin interferir. Y luego viene Lucas, y Lucas nos cuenta una historia preciosa, que parece una historia muy naif, pero es una historia tremenda. Os la recuerdo un poco. María se pone de parto, ya sabéis, cuando ella va, no sé si a empadronarse o tal,
se pone de parto y nadie la recoge, tiene que parar en pues una especie de establo o algo así. Y nos dice Lucas, nos da una señal que dices, bueno, te pasa desapercibida completamente. Lo envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre. Yo hasta ahí leí y me quedé tranquila. Vale. Pero inmediatamente después aparecen unos pastores que están velando en la noche con una conciencia todavía oscurecida. Están velando en la noche y reciben también la inspiración, reciben la presencia del ángel, que les dice, os ha nacido el Salvador, y le podréis encontrar, está en un pesebre y envuelto en pañales. Pues vaya dirección. Está en pañales y recostado en un pesebre. Todos los pañales con el que el hombre se va envolviendo, su cuerpo, su mente, sus deseos, sus logros, sus éxitos, su historia personal, todo eso empieza a envolver al ser, a la verdad, a esa realidad última. Todo está envolviendo, son pañales. Pañales que en un momento se convertirán en un sudario. Si recordáis a Lázaro, que creían que estaba muerto, y no estaba muerto, dice Jesús, no. Levantad esa losa y quitadle ese sudario, porque esos pañales que nos sirven, porque nosotros necesitamos una personalidad para vivir en el mundo y necesitamos defendernos con esa personalidad y llevar nuestra vida y jugar nuestro papel, el papel que a cada uno le toque. Lo tiene que jugar con la personalidad de cada uno, ¿no? Con los dones que cada uno recibió. Pero la identificación con cada uno de esos dones, sobre todo empezando por la identificación con el cuerpo, esa identificación con el cuerpo, con mis pensamientos, con mis ideas, con lo que yo he creado, con lo que yo digo, con lo que yo opino, con todo eso, toda esa identificación convierte los pañales en un sudario. Y entonces empieza un trabajo de limpieza, un gran trabajo. De manera que Lucas, que parece tan inocente o que hace un relato tan naif, está hablando de una cosa muy importante. Está diciéndonos que para descubrir ese ser que somos, tenemos que empezar a desidentificarnos de ese yo psicológico, de ese yo mental, de esa idea imaginaria del yo que tanto protegemos, ¿verdad? Bueno, ahora me voy a lo siguiente de los evangelios, a lo que daba muchísima importancia Roberto. Me voy a dos figuras de las que hay que hablar para entender muchas cosas. De estas dos figuras me refiero a Jesús y a Juan. Juan el Bautista. De Juan el Bautista hablan todos los evangelios, nuestros 4 evangelios, de manera que debe ser muy importante.
Y estas dos figuras, Roberto las une, las unifica. Ya sabéis, si no lo recordáis, os lo recuerdo, que una vez que María concibe al hijo, va a visitar a su prima Isabel, cuando Isabel está ya en el sexto mes, en su sexto mes de embarazo. Y además se queda con ella hasta el tiempo en que se cumple su nacimiento. En los evangelios se habla mucho de dos mujeres. Bueno, la mujer en general, aisladamente, en los evangelios tenemos que tomarla como estados de conciencia diferentes. Están representando las mujeres estados de conciencia distintos. En el caso, por ejemplo, se está hablando de dos mujeres están moliendo juntas, una será tomada, otra será dejada. O dos mujeres están acostadas en el mismo lecho y una será tomada, otra será dejada. Es como si fuera un reflejo del alma. Una parte del alma está inclinada hacia los bienes materiales, hacia el mundo, hacia todo lo que corresponde al ego, al yo. Y la otra parte del alma es esa parte que está empezando a ver algo, porque María está empezando a engendrar algo. Está empezando a ver una verdad que la otra parte no ha visto, porque la otra parte solo ve, lo que puede ver, lo que puede oír, lo que puede sentir, todos sus deseos y todos sus anhelos. La otra parte es la parte enamorada de la verdad, la parte que realmente quiere engendrar en ella una realidad superior. Y me da la impresión de que el evangelista deja que María se quede con Isabel, su prima. Isabel es una mujer estéril, es decir, tan estéril como puede ser la mente. No puede ir más allá. Y se queda con ella tal vez para tratar de llevarla a su terreno. Isabel está bien dispuesta para eso. Dice que salta en su seno el niño que lleva dentro, ¿no? Que hay como una alegría en esa parte que estaba inclinada hacia la vida, hacia la pequeña vida. Hay como de repente un reflejo, una alegría, una búsqueda, un algo muy hermoso, ¿no? Que está ahí. Y entonces vamos a ver que luego van a empezar a juntarse y van a empezar a unirse estas otras dos figuras, que son Juan y Jesús, que están como si no se conocieran mucho, ¿no? Pero que en realidad eran primos. Y cada uno representa una parte del hombre. Igual que María e Isabel estaban representando una parte del alma, veremos como cuando las unifica Roberto, se ve perfectamente esa unión que hay en ellas. Juan sale el primero y va diciendo lo que todos sabemos. Parece que Juan es como una personalidad que estuviera purificada. No sé si se me entiende bien con el... Sí. Es una personalidad formada, bien hecha. Y dice, detrás de mí viene otro que se pondrá delante de mí porque es antes que yo.
y al que yo no soy digno de atar los cordones de sus zapatos. ¿Recordáis esa parábola que yo creo que se llama de los trabajadores o algo así, que van llegando al sitio donde tienen que trabajar? Llegan unos primeros, luego llegan en otra hora más tarde otros, luego otros, y por último llegan los últimos y reciben todos el mismo salario, y hay una protesta. Y dice el Evangelio, muchos últimos serán primeros, muchos primeros serán últimos. Esto Roberto lo explica muy bien. Lo primero que nosotros reconocemos, el yo que primero vemos, es este. El cascarón no es más que este. El otro está cautivo todavía. El otro está escondido. Pero una vez que es descubierto y empieza a crecer, porque el alma hay buena tierra que le permita crecer, ese que era el último se pondrá el primero. Y eso es lo que está diciendo, Juan. Y eso es lo que toca a realizar al hombre en su camino espiritual. Es decir, empezar a ver que esto no es más que el instrumento, y que esta personalidad, en la medida en que se vuelva transparente, en la medida en que se purifique, dejará que el Cristo interno, por decirlo en un lenguaje cristiano, que el ser que es aparezca y guíe. No quiero entretenerme mucho más, pero sí que quiero irme, igual es un poco tarde, solamente irme un momento a la última parte del libro de Roberto, que es el capítulo 113, creo recordar, en donde se habla del Apocalipsis. El Apocalipsis siempre se ha considerado como una destrucción, pues a nivel mundial, como una catástrofe. Y bueno, en esa catástrofe viene del cielo ya y irrumpe el Señor, sus ángeles, todo, hay una destrucción. Roberto no interpreta eso. Ese es el momento estelar en el que el hombre descubre lo que él es. Y en ese momento, claro que hay una destrucción. Hay una destrucción de todo lo falso. Hay una destrucción de todo lo ilusorio. De todas las identificaciones con las que el hombre vivía. Todo eso que el hombre creía ser y que todavía quedan restos en él, todo eso está llamado a una destrucción para la gloria de que aparezca realmente lo que el hombre es, su naturaleza real. Hay unas palabras que indican esto. Cuando esto suceda, cuando en el fin de los tiempos esto suceda, que es el fin de cada tiempo del hombre, no es otra cosa. Cuando esto suceda, dice, el que esté en Jerusalén, que suba al monte. El que esté en los terrados, que no baje a recoger nada de su casa. Y el que esté en el campo, que no vuelva a casa a recoger su manto. Yo entiendo esto, fíjate, como que en un momento de ver la realidad que el hombre es, de sentirla profundamente,
pueda aparecer un miedo grande a dejar aquello en lo que yo creía, en lo que para mí era lo único, ¿no? Y volver a recoger ese manto que es como mi yo, no perder ese yo, ¿no? El que esté en Jerusalén, en el monte bajo, ¿no? Que suba, que no se quede ahí, que ascienda. Siempre cuando Jesús sube a un monte, está hablando de un estado de conciencia más alto. Lo que allí va a pasar tiene otra altura. Cuando sube con los apóstoles para las bienaventuranzas, dice, lo que a estos no les he dicho, os lo voy a decir a vosotros. Porque parece que aquella gente, aquellos apóstoles, estaban en un estado de conciencia, que podían recibir aquello, ¿no? Y el que esté en el terrado, no baje a recoger nada. Ay, sí, esto, que pierdo, ¿qué tal? Ese es el momento estelar del hombre. Yo recomiendo que leáis encarecidamente ese capítulo porque es bellísimo, porque recoge una sabiduría muy grande. Y bueno, y que a todos nos llegue ese momento, porque no tengo mucho más que decir. Yo creo que igual os he cansado un poco. No sé, si hay preguntas, pues eso estaría muy bien. Si hay algo que completar o algo que añadir. Yo tengo una pregunta, Esperanza. Sí. Según Roberto, ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva es que el reino está dentro. Ese es el reino. No hay otro, claro. Y es muchas formas. Yo creo que ellos tratan, casi por reverencia, no mencionar demasiado la palabra Dios. Y a veces hablan del reino por no machacar mucho con la palabra Dios. Puede ser eso. Sí. Una pregunta, Esperanza. Hay una palabra que no se ha mencionado, que no sé si ha sido por casualidad o no, que es apócrifo. Y no se ha mencionado ni Javier ni tú lo habéis dicho. Sí, están fuera del canon, pero sí. El Evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan están en el canon, y a mi modo de ver hay una lectura no manifiesta que claramente coincide con el mensaje de Roberto. Qué bien. 100%. Ajá. En mi opinión, vamos, Sí, sí. lo poco que sé. Sí, sí. Entonces quería entender dónde está el punto de diferencia de Tomás. Si Es que o en la interpretación que hace. Es un capítulo larguísimo y completísimo. Y la diferencia es eso, es que no se trata de un mal colectivo, de algo que ocurre colectivamente, sino que le ocurre a cada hombre en su momento. Para mí esa es la visión más clara, la diferencia más clara. No es un acontecimiento colectivo en el fin del mundo que todo eso pueda ocurrir, sino que es una experiencia que puede pasar en el hombre pues a los 40, a los 50, a los 80, cuando sea. Esa es su apocalipsis. No veo otra diferencia. Pero a diferencia de los sinópticos, yo creo que Juan descubre sí. que el reino está en nosotros. Es este descubrimiento de Tomás. Total. Que enfatiza claramente Roberto, ¿no? Sí, el Evangelio se distingue de... Están los sinópticos y está Juan. Sí. Si hubiera que poner en un trabajo de interpretación hermenéutico, ¿no? Global, entender qué diferencia hay entre Juan y Tomás, en ese sentido, ¿qué apuntarías? Pues la breve, yo no veo ninguna diferencia, no. Digamos que es más claro, a lo mejor, dentro de su profundidad, Juan. Es más claro, porque hay dichos en Tomás que
realmente necesitan una reflexión muy larga, ¿eh? Hay dichos más difíciles. Y en Juan yo creo que hay una claridad mayor también. Y precisamente por eso conocí yo a Roberto, es decir, porque estábamos en la revista Viveca que llevaba Consuelo Martín, si alguno lo conocéis y tal, un grupo de personas empezamos a tratar de ver lo que había detrás del Evangelio de Juan y eso pues un poco, bueno, estaba dirigiendo yo y demás, y fue cuando él quiso conocerme, sí, para hablar y ver cómo yo veía ciertas cosas, sí. ¿Podría el Evangelio de Juan ser algo más teológico que el de Tomás sobre la naturaleza de Jesús, la divinidad, la Pascua? Allá hace Juan unos planteamientos que no hacen los sinópticos cuando muere, quizás haga una relación más teológica de la naturaleza de Jesús. Puede haber una lectura, sí, pero hay otra lectura profundísima también. Sí, la verdad es que nuestros 4 evangelios canónicos tienen esas muchas lecturas. Y bueno, ahora hemos manifestado alguna de ellas, ¿no? Y en la medida que nuestra conciencia se eleva, nuestro nivel de ser se eleva, es posible encontrar más significados. Va en relación. Sí. Ese despertar, por decirlo de alguna forma, que se puede producir y que en cada persona en un momento diferente, yo quiero entender que se ha interpretado, al menos así nos lo han enseñado siempre en la Iglesia, como que era una cosa que se conseguiría una vez muertos, cuando llegáramos al cielo, como lo queramos llamar, ¿no? Y quizá el mensaje que subyace es que se puede conseguir. Claro. Hay una frase que dice que muchos no morirán porque antes han vivido, ¿no? No es así, lo he dicho muy torpemente, pero efectivamente, y ese es el trabajo que nos corresponde a cada hombre. El trabajo que corresponde a cada hombre es el trabajo que hace Juan, que es el bautismo de agua, la inmersión en las aguas psíquicas. Esa es una purificación. Después vendrá, como él decía, alguien que os bautizará en fuego. Nosotros nos toca realizar un trabajo. Llegado al punto de haber finalizado ese trabajo, será la gracia la que haga el suyo. Nosotros hacernos disponibles para eso. Bueno, naturalmente me he comido muchas cosas, pero ahí están los libros para... Y nada, os agradezco vuestra paciencia. Maravilloso, muchas gracias.